Seguimos en Punto de Partida, estamos en comunicación con Elida Racino, ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, ex diputada nacional también por el Frente Progresista Cívico y Social. Un momento especial, lo charlábamos en otra oportunidad, Elida, el que estamos viviendo a nivel mundial y en esta crisis sistémica que tiene distintas repercusiones en los distintos países. Argentina no es la excepción, el rol de la educación siempre es fundamental. Y hablando de educación y de este contexto que estamos mencionando, están trabajando desde distintos espacios en una iniciativa en torno a una asociación denominada El Bucle Red. Comentanos un poco en qué consiste, por favor. Y cómo no, buenas tardes. Es una asociación civil que se está conformando con la finalidad de convocar a la ciudadanía en general a discutir y proponer sobre la problemática educativa. Es decir, creemos que la educación es algo que nos atraviesa a todos y que es muy importante que exista, además de las voces históricas que tienen que ver con el sector académico, con el sector gremial y por supuesto con la política pública en este sentido, que exista un espacio donde la ciudadanía se pueda congregar, pueda conversar, informarse y también opinar sobre este tema. Claro. El papel de la educación, decíamos, siempre ha sido fundamental. En el siglo XIX, la creación del sistema educativo tuvo muchos logros, ¿no? La homogeneización, ¿no? Bien entendida, sirvió para la generación de la idea de nación, ¿no? Estamos en otro momento, claramente, ¿no? En el siglo XIX los desafíos son múltiples, son distintos, pero el papel de la educación es muy importante. Y en este contexto no hemos dejado de aprender también, ¿no? De las dificultades que conlleva, ¿no? Toda esta pandemia y toda esta crisis económica, ambiental. Sí, la realidad es que y estamos transitando un periodo muy crítico, no solo en lo que respecta a la pandemia, sino ya de décadas en donde la educación en Argentina viene como trastabillando, ¿no? Y bueno, así como vos mencionabas, esa generación del 80 que básicamente tuvo un proyecto de país. Claro. Y encontró en la educación una herramienta para llevar adelante para consolidar ese proyecto de país, ¿no? Porque claro, tanta gente que inmigraba, tantos idiomas, tantas culturas diversas. La educación le sirvió para homogeneizar, como bien decías. Una palabrita que hoy a la distancia ya nos resulta bastante incómoda, pero que lo que no resulta incómodo es la idea de que la educación es una herramienta muy importante para construir una sociedad, para acompañar un proceso de construcción social. Indudablemente ese proceso tiene que tener un marco de proyecto de país, porque es muy difícil saber hacia dónde va la educación si no sabemos hacia dónde va el país. Claro. Esto es como un poquito invertir la idea que tenemos internalizada a partir de esa historia, ¿no? Que es como que creemos que con la educación hicimos el país. En realidad no fue así, en realidad el país, la idea de país estaba y la educación fue una gran herramienta. Pues ahora no tenemos claramente un proyecto de nación, creo que eso está muy discutido, pero sí tenemos que tener como sociedad una responsabilidad generacional, ética y una esperanza, una confianza en que hay herramientas para dar pasos certeros. Y la educación es una herramienta para eso. Mencionaste algo que me parece central, Elida, porque esta carencia que tenemos de falta de proyecto de país, mencionábamos la generación del 80 en el siglo XIX, el último proyecto de país que tuvo la Argentina fue parte del acuerdo Perón-Balbín, ¿no? Que se tradujo, ¿no?, en el modelo argentino para el proyecto nacional en 1974. Ese es el último
esbozo, proyecto de país donde distintas fuerzas políticas confluyeron, los dos grandes partidos de masas, sin hacer, digamos, una disquisición política de lo que representó ese proyecto o el de la generación del 80 en particular, ¿no? Pero esa carencia se nota y es muy fuerte, ¿no? Porque recuperamos la democracia en Argentina, que es un valor fundamental desde 1983, pero no recuperamos un proyecto de país, ¿no? Qué gran deuda que tenemos. Sí, sí, es así, pero además, no por exculparnos como generación, sino realmente que creo que tenemos que hacer un mea culpa, pero hay una marca y un trazado que dejó la dictadura que evidentemente ha destrozado muchas de esas fuerzas que tenía esta nación. La primera y fundamental que podemos, o dos o tres que podemos nombrar y que tienen impacto directo sobre la educación, una es la igualdad. O sea, nosotros entramos a la dictadura con un país mucho más igualitario que en términos de distribución del ingreso, ¿no? Y una cultura que iba de la mano de esa igualdad en términos sí, me refiero a la cultura de ver al otro como un par, de no discriminar, de tener o de discriminar en otro orden muy menor al que ocurre hoy, ¿no? Y de sentirnos parte de un país. Eso cambió con la dictadura y con procesos posteriores que, bueno, yo creo que podemos hacer algunas disquisiciones ahí. No quiero entrar en la discusión política porque la verdad es que nosotros tenemos que poder ver cuáles son los factores que hacen que la educación no pueda cohesionar en un proyecto concreto. Claro. Y uno es la falta de proyecto de nación, el otro es la desigualdad, por supuesto la pobreza que tiene una gran incidencia, pero sobre todo la desigualdad y las dificultades que tenemos los argentinos para aceptar el pensamiento divergente. La educación, muchas veces se ha dicho, ¿no? Educar es enseñar a pensar. Bueno, no se enseña a pensar, pero sí se enseña a aceptar la diversidad de pensamiento, la pluralidad. Y eso hace al desarrollo de la inteligencia y hace al desarrollo del conocimiento. No hay conocimiento en un pensamiento único. Entonces, no hay posibilidad de construir conocimiento en el pensamiento único, porque además el pensamiento único es violento. Y bueno, esto es una metáfora que usamos siempre, es decir, ¿qué pasa cuando alguien es objeto de violencia? Bueno, tiene 2 o 3 reacciones que son naturales de todo animal. Sí. Ataca, huye o se esconde. Ni atacar, ni huir, ni esconderse tienen que ver con pensar. Porque son respuestas animales, respuestas instintivas. Y el pensamiento y la racionalidad, la comprensión, el vínculo con el afuera y con el otro tienen que ver con un estadio ya de lo humano en otro orden. Entonces, la educación es una cuestión netamente humana, cultural. El equilibrio y el intercambio en el respeto para poder aprender. Y ese es la parte del proyecto de nación que primero deberíamos entender. Por eso rescato tu anécdota, tu recuerdo de la anécdota Perón-Balbín. Sí, sin dudas, Elida. Y yendo de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, ahora volvemos a lo micro, ¿no? Porque la política se hace en lo macro, pero también en lo micro centralmente. Y esta propuesta que están lanzando, esta asociación, me imagino que tiene toda una connotación para ustedes. Están pensando un aporte para construir lo macro también desde el territorio. Es un desafío de trabajo que no es habitual en nuestra cultura, que tiene que ver con una asociación civil
para pensar la educación, en general, la educación, como digo, se piensa desde lo académico, desde la política pública o desde lo gremial, pero que la ciudadanía se involucre en pensar y proponer sobre educación no es lo habitual. Ese ya es un camino que tenemos que ir abriendo. El otro camino tiene que ver con lo que hablábamos recién. Sin banderías y sin sectores. Estamos convencidos, y por eso lo proponemos, que cuando nos ponemos a hablar de educación en serio como valor social, como derecho humano y como posibilidades de abrir esperanza de futuro, podemos resignar todas estas cuestiones que tienen que ver con los sectores y con las grietas. Por eso convocamos a todos y todas. No es un proyecto que tenga que ver con un sector en particular y tampoco con una formación técnico-profesional particular. Creemos que lo que han pasado las mamás y los papás este año los han hecho casi expertos también para poder opinar en esto y creemos que la ciudadanía en su conjunto, todas las profesiones tienen posibilidades y necesitamos que opinen sobre la cuestión educativa y la ciudadanía en general. Qué importante trascender la mirada eurocéntrica, antropocéntrica, elitista, ¿no? En definitiva, en cada etapa histórica y convocar al ciudadano de a pie a que sea parte. Eso tiene un valor en sí que es fundante, Elida. Digo, más allá de la propuesta de ustedes, para cualquier actividad humana, ¿no? Es importante escuchar a la gente. Es importante. Y la verdad es que hoy estamos viendo que no hay recetas, que las respuestas no llegan y que lo que se abre es un gran espacio para que la ciudadanía en general asuma un rol propositivo, un rol constructivo y sobre todo un rol colectivo, porque en épocas en que ya no nos sentimos representados por nadie, muchas veces aparece esta cosa de que parece ser que la mejor forma de expresarnos es a través de las redes. Si los pensamientos y las ideas y las energías no cohesionan, es muy difícil poder producir transformaciones. Y esas ideas van a cohesionar en la medida que tengan propuestas. Bueno, estas propuestas, ¿dónde irán? Irán a dialogar aprovechando todas las instituciones que nos da la democracia, todas las opciones que nos da la democracia, a dialogar con los poderes públicos, con los legisladores, con los gobiernos de turno, con quien se deba dialogar, con los cooperadores, pero creemos que es posible generar una voz, un espacio para esa voz pública. Qué importante rescatar de este momento, recién lo conversábamos con otras personas, la resiliencia, la resistencia del ser humano. Parece que siempre nos estamos cayendo, pero todo momento es una oportunidad para salir adelante y me parece que la educación en un plano es conocimiento de Elida, pero también puede ser una herramienta fundamental para recrear la mística, ¿no? Que es tan necesaria para refundarnos como personas y como país, ¿no? Como colectivo. Totalmente es así, porque cuando hablamos de educación estamos hablando siempre de otros. Es decir, es un acto que transforma. Nos transforma a nosotros, pero también transforma a otros. Y pensar que nos podemos transformar y que todos podemos ser mejores, podemos ser diferentes, habla de que hay esperanza, de que hay algo más de lo que nos oprime hoy, de lo que nos angustia hoy, de lo que nos está limitando hoy. Entonces, yo creo que si hay un sinónimo de la palabra educación y de la palabra educador, es la palabra esperanza. Educadores somos todos, porque todos somos parte de una generación que da origen a una nueva generación. Y al traerlos al mundo, lo hacemos evidentemente porque cumplimos con una tarea de dar vida y eso implica dar continuidad a la vida, ¿no? Y eso es esperanza, evidentemente. Entonces,
creo que en un momento de tanta incertidumbre y de tanta angustia, esto es un pasito, un camino que estamos abriendo, al cual invitamos a todos a sumarse. El bucle red@gmail.com, nos escriben allí, los esperamos. Elida Racino, muchísimas gracias por estas reflexiones y bueno, suerte con la iniciativa. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, esperamos que la ciudadanía, que todos y todas, aquellos que tengan interés por hacer aportes y discutir sobre este tema, se conecten con nosotros. Ojalá sea un buen 2021 para todos. Igualmente, gracias. Seguimos en Punto de Partida.